Terelu Campos se desata este viernes contra su sobrino, José María Almoguera, hijo de su hermana Carmen Borrego. Vamos a observar las imágenes y analizar todo juntos. Debo decir que al principio se muestra tranquila, pero luego su defensa hacia su hermana se intensifica considerablemente. No soporto que mienta sobre mi hermana, ha expresado en numerosas ocasiones. Alejandra Rubio también ha comentado en más de una ocasión cómo Terelu utiliza frases como no mi tía, no mi hermana para proteger a los hijos de Carmen Borrego. No sé si esto se debe a envidia o si es una defensa genuina. Vosotros veréis las imágenes y me daréis vuestra opinión al respecto. Antes de comenzar, recordad darle al botón de me gusta para apoyar el vídeo y el canal. Es una forma gratuita de ayudarme y estar al día con todas las últimas novedades. Gracias a toda la comunidad por el apoyo diario. Hay algo que realmente me cuesta entender, y no sé si ellos mismos son conscientes de ello. A lo mejor es que soy demasiado torpe, aunque nunca me he considerado así. Sin embargo, me resulta sumamente extraño que dos personas que no participan en nada a nivel familiar, por temor a la presencia de la prensa, decidan luego expresarse a través de los medios. No asisten a eventos familiares, no van a celebraciones como el Día de Reyes, alegando que la prensa podría estar presente, pero después se pronuncian mediante esos mismos medios. Esto también incluye a Paola. Ha sido un episodio tras otro, prácticamente sin pausa. Ahora resulta que hay que pedirle permiso, al igual que a Alejandra Rubio, para hablar de ellos en una exclusiva. Parece que también hay que solicitar la autorización a Terelu Campos para dar el paso de compartir exclusivas y cobrar de la prensa del corazón. No estoy justificando lo que haya dicho José María, podemos discutirlo si queréis. Sin embargo, que Terelu venga ahora a dictar cuándo se puede y cuándo no se puede dar exclusivas es un tema que me parece muy complicado de entender. Hablo desde mi experiencia personal, ya que lo que yo he vivido es un rechazo absoluto y total hacia la prensa, un rechazo que a veces me ha parecido extremo, hasta el punto de no parecerme normal. Quiero decir, uno puede optar por no hablar con la prensa, y la prensa no tiene por qué sacarte en sus titulares. Muchas veces he estado con personas que no desean participar, que no forman parte de este mundo mediático, y la prensa no las menciona. Aunque sean familiares míos, los medios no los sacan a la luz porque no se involucran en ese juego. Sin embargo, me resulta contradictorio que ahora se quiera controlar quién puede o no puede hablar, sobre qué temas y en qué circunstancias. Pero, Terelu, ¿de qué estás hablando realmente? Tu hija, en su momento, afirmó con total seguridad que no iba a vivir de las exclusivas, que no se dejaría arrastrar por ese mundo de la prensa del corazón. Sin embargo, poco después, la vimos cobrando en Viernes Deluxe. Precisamente, según Gemma López, surgió una disputa en torno a esto. Además, se marcó una exclusiva sobre su embarazo, contradiciendo lo que ella misma había declarado. ¿No era ella quien renegaba de la prensa del corazón y criticaba su forma de actuar? Y ahora, vienes tú a hablar de ética y de hablar o no hablar con la prensa, cuando tanto tú como tu hija habéis hecho uso de los medios cuando os ha convenido. Es incoherente. Y esto no queda aquí. La tensión sigue en aumento, y Terelu no parece dispuesta a dar marcha atrás en sus palabras. Hace poco, durante el funeral de mi madre, toda la familia estuvo presente, incluyéndote a ti y a tu hija. Sin embargo, no las vi retratadas en ningún sitio. Y eso que había muchos compañeros de prensa en el lugar. Esto demuestra que los medios de comunicación también saben respetar los límites cuando una persona no desea participar o aparecer en los titulares. Hay una clara diferencia entre mantener la privacidad y decidir cuándo y cómo aparecer en los medios. Aquí, Terelu ha cambiado claramente de opinión, y existen señales que indican un giro evidente en su discurso. Lo que me sorprende realmente es este cambio de postura, que parece surgir de la nada, contradiciendo lo que defendía anteriormente. Durante la entrevista, Terelu se muestra visiblemente incómoda. Ante la insinuación de que ha cambiado de parecer, ella misma parece desconcertada. Es como si no quisiera reconocer que ha habido una evolución en su actitud. Sin embargo, su hija había declarado, con firmeza, que no volvería a trabajar en la prensa del corazón. Insistía en que iba a labrarse un camino como influencer, alejándose de la esfera mediática que tanto criticaba. Y, sin embargo, terminó volviendo al mismo círculo que había repudiado, participando activamente y, además, monetizando su vida privada. Incluso aseguró que nunca concedería una entrevista para hablar de su vida. Sin embargo, hizo una exclusiva cobrando una considerable suma por compartir detalles sobre su embarazo. Entonces, Terelu, ¿de qué estás hablando ahora? ¿Cómo puedes venir a dar lecciones sobre hablar o no hablar con la prensa? En este caso, el que se ha pronunciado ha sido él. Ha hablado,
ha dado su versión, y tú pareces querer controlar el discurso como si estuvieras en una posición de autoridad moral. Pero, ¿acaso no has hablado tú también cuando te ha convenido? ¿No te ha beneficiado a ti también el uso de los medios en ciertos momentos? ¿Por qué, ahora, pretendes poner condiciones o dictar reglas sobre quién puede y quién no puede ofrecer exclusivas? Sería beneficioso ser sincera. Tal vez la cuestión de fondo aquí sea si Carmen, su madre, o tú misma, tenéis algún temor respecto a todo lo que está sucediendo. ¿Miedo a lo que pueda ocurrir a partir de ahora? Dices que no es una cuestión de miedo, que no temes que las personas hablen de vosotros y de vuestra vida privada. Sin embargo, tu discurso parece girar en torno a un intento de controlar lo que se dice, de evitar que ciertas cosas salgan a la luz. Lo único que realmente molesta, dices, son las mentiras. Pero, ¿qué mentiras? Afirmas con contundencia que ha mentido, que ha dicho cosas que no son ciertas. ¿En qué ha mentido exactamente? Esto, por supuesto, es algo que tal vez debería decidir su madre si desea pronunciarse al respecto. No me corresponde a mí directamente hablar sobre ciertos temas, pero sí, puedo afirmar que ha mentido en aspectos que he vivido y presenciado de primera mano. El problema aquí es que parece haberse olvidado una base fundamental en todo este asunto. Todo esto comenzó con unos audios de su mujer, audios que eran completamente ajenos a nosotros. Esos audios llegaron como un torbellino, nos fueron lanzados encima sin tener nada que ver con nosotros, sin tener la más mínima posibilidad de intervenir, de decir por favor, no hagáis esto. Estábamos en una posición en la que no teníamos ningún poder de decisión ni control sobre la situación. Nos vimos envueltos en algo en lo que no habíamos participado ni buscado estar involucrados. Terelu, hablas de integridad, de valores y de respeto por la privacidad. Sin embargo, has de entender que esta situación tiene muchas más aristas de las que pretendes mostrar. Aquí no se trata solo de quien da una exclusiva o de quien habla con la prensa. Es una cuestión más profunda que involucra decisiones personales, cambios de actitud y, por supuesto, contradicciones evidentes. Es inevitable preguntarse si en todo esto hay un temor subyacente, un miedo a que ciertos aspectos de la vida privada se expongan, a que la imagen que se ha intentado mantener cuidadosamente pueda verse afectada. Por eso, cuando aseguras que no tienes miedo a lo que pueda decirse sobre vosotros, cuesta creerlo. Tal vez no sea miedo en el sentido estricto, sino más bien una preocupación por el control de la narrativa, por evitar que la situación se descontrole y tome un rumbo que no se pueda manejar. Las mentiras, como bien dices, son lo que más molesta. Pero también es necesario reflexionar sobre cómo se ha manejado la verdad y la percepción pública a lo largo del tiempo. Las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace generan dudas y desconfianza. En un mundo donde la imagen es tan importante, cada paso, cada palabra y cada exclusiva tienen un peso significativo. Y cuando ese mundo es la prensa del corazón, donde todo se magnifica y se analiza al detalle, el margen de error es mínimo. A partir de ese momento, se produce una situación bastante delicada, una exclusiva cerrada. Lo único que quiero mencionar es que, después de ese episodio en el que alegan que la exclusiva no les sentó bien y que no estaban al tanto de la misma, algo que, te aseguro, si sabían perfectamente, estuvieron con mi hermana. Han estado en casa de ella en varias ocasiones. Mi hermana incluso se ha quedado con el bebé. Es decir, aunque quisieran dar a entender que la exclusiva les sentó mal, lo cual, hasta cierto punto, podría ser comprensible, si esa situación se resolvió a nivel familiar, no entiendo cómo puede seguir siendo un problema. Es verdad, Terelu, que algo puede sentarte mal, solucionarlo y, con el tiempo, que surjan otros malentendidos que se sumen al cúmulo de tensiones. Pero en este caso, han tenido un comportamiento totalmente normal. Por ejemplo, un día antes de que mi hermana partiera para Supervivientes, estaban en casa de ellos. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? ¿Hay algo más que no se ha dicho? No creo que haya nada oculto, pero me cuesta entender qué ha cambiado para que ahora las cosas parezcan distintas. Lo que no me encaja en el discurso de Terelu es esa insinuación de que todo estaba resuelto, cuando en realidad no lo estaba. Recuerda que la primera vez que vimos a José María públicamente después de todo este revuelo fue cuando falleció tu madre. Apareció con Paola y el bebé en Tres Cantos, pero el hecho de que la prensa no lo haya recogido no significa que no haya ocurrido. Te aseguro que sí ocurrió. Ellos han estado en casa de mi hermana con el pequeño, Carmen ha estado en su casa. Incluso, cuando Carmen se fue a Supervivientes, el día antes fue a despedirse, y luego se le acusó de haber aprovechado esa despedida para llevar a la prensa una vez más. Esa acusación se lanzó en una entrevista posterior, insinuando que todo era un montaje para atraer la atención mediática.
No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí no me cabe la menor duda de que Carmen Borrego, con su trayectoria de un 20% de exclusivas, ha utilizado a su hijo, a Paola, y otras situaciones familiares para obtener beneficios económicos en más de una ocasión. Tal vez no en todas las que su hijo la acusa, pero sí en muchas. Me parece evidente que ha hablado con la prensa para lucrarse a través de exclusivas. Él lo reprocha con bastante claridad. Quizás lo que realmente le molesta no es la exclusiva en sí, sino que Carmen le dijera: no os preocupéis, este no es el mejor momento. Se está hablando de vosotros, así que lo hago yo y resuelvo el problema. Pero lo que realmente le dolió es que lo hiciera a su manera, y de paso, cobrara por ello. Es comprensible que, tratándose de un niño, él esperara que al menos parte del dinero se destinara a él. Sin embargo, el problema no es solo la cuestión económica. ¿Debes cortar la relación con tu madre por esto? No, en ese momento no se trata de apartarla completamente. El único problema es que, si tu madre te hubiera dado todo el dinero, ¿te habría parecido correcto? Al final, ya te has respondido tú mismo. Y ahí es donde reside el conflicto, en la expectativa y en la realidad de las relaciones familiares, donde el dinero y las exclusivas terminan erosionando los lazos de confianza. Entonces, si tu madre se queda con todo el dinero obtenido de las exclusivas, ¿todo está bien? Él también le ha reprochado: mamá, te pedí que no hablaras de mí, y ella no ha parado de hacerlo en cada uno de los programas en los que ha participado. No soy la madre de ese hijo que, para ser sinceros, ya no es un niño, aunque Carmen Borrego insiste en tratarlo como tal. Lo que Antonio Montero ha señalado es muy claro: Carmen no ha dejado de hablar de él en ningún momento. No se puede cambiar la realidad ni hacerla más favorable. Yo estoy convencido, y lo repetiré las veces que haga falta, de que en más de una ocasión Carmen ha hablado con la prensa para obtener beneficios económicos, utilizando a su hijo como pretexto. Por mucho que se muestre llorando en televisión, que se haga pasar por víctima con frases como lo que me ha dicho mi hijo, la exclusiva me ha sorprendido, qué duro ha sido, no puedo dejar de pensar que ha aprovechado estas situaciones para lucrarse. Parece que algunos están olvidando esto, pero insistiré, tú eres la tía, no la madre de este hijo. Lo que ocurra entre él y su madre, ya sea en el ámbito privado o en el contexto de las exclusivas, no debería ser asunto mío. Lo único que realmente me preocupa es que se mienta sobre mi hermana, que se distorsione la verdad para manipular las percepciones. Eso es lo único que me importa en este asunto. No quiero verme obligada a tomar una postura que no deseo ni que se me exija elegir entre uno y otro. Mi preocupación es clara y sencilla: proteger la integridad y la verdad sobre mi hermana. Nada más debería ser relevante en esta situación. Sin embargo, Terelu, parece que, en el fondo, te sientes cómoda con todo este alboroto. Es más, tanto tú como Alejandra parecéis tener una actitud de superioridad hacia Carmen Borrego, una actitud que Alejandra extiende también hacia los hijos de Carmen. Es algo que he percibido en cada una de vuestras intervenciones públicas. Puede que solo sea una impresión mía, pero da la sensación de que hay un aire de prepotencia que no solo afecta negativamente a la relación familiar, sino que también contribuye a intensificar los conflictos y las tensiones. Este aire de condescendencia, esa actitud como si estuvierais en un pedestal moral, no ayuda en nada a la dinámica familiar ni a la resolución de los problemas. Da la impresión de que, en lugar de intentar comprender y empatizar con la situación, se está utilizando como una herramienta para mantener una narrativa que favorece solo a una parte. Esto, sin duda, crea más distancia y resentimiento entre todos los involucrados, complicando aún más cualquier intento de reconciliación. Puede que tu percepción sea diferente, y estoy abierto a conocer otras opiniones al respecto. Así que, si tú o cualquiera tiene una perspectiva distinta, os invito a dejarla en la caja de comentarios. Este tipo de debates y puntos de vista diferentes son los que pueden ayudarnos a entender mejor la situación en su totalidad. Pero más allá de opiniones personales, lo que realmente importa aquí es el respeto y la verdad. Al final, se trata de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, de afrontar las situaciones familiares con integridad, en lugar de usar los medios como un campo de batalla para resolver problemas que deberían tratarse en privado. Si te ha gustado el contenido del vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al tanto de todo lo que vamos compartiendo. Al final, se trata de crear un espacio donde todos podamos expresar nuestras opiniones de forma respetuosa y constructiva. Así que te mando un abrazo enorme y un saludo afectuoso.